la retina. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la conexión a internet. Puede depender del router, el tipo de cable, también cuántos aparatos tenemos o no conectados ahora que se hace teletrabajo en la casa. ¿Qué hay que hacer para que realmente funcione? Bueno, hoy está con nosotros Christopher Alvarado. Christopher, muy buenos días y le pongo el siguiente panorama. Hay dos familias completamente iguales. Ambas pagan el mismo paquete de internet, tienen los mismos aparatos, pero en una casa sí funciona el internet y en la otra no. ¿A qué se debe? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, esto se debe más que todo al tipo de router que se esté utilizando en el lugar y la estructura en la que estamos utilizando este dispositivo. Puede existir una variación en las dos casas o en los dos lugares, que eso lo que va a crear es una diferencia en la distribución del internet. Claro. Entonces ahí lo que marca la diferencia va a ser bueno, un buen cableado siempre y un buen router. ¿En qué influyen los cables que se utilizan para tener una buena conexión a internet? Veamos, es muy importante siempre verificar que los cables estén en buenas condiciones. A veces sucede que mucha de la intermitencia que tenemos en casa sucede porque un cable está ya gastado o ya presenta problemas o no está en las condiciones correctas. ¿Cómo lo identifico? Muy fácil, muchos de estos cables, si son visibles, podemos ver el desgaste ya en el cable. Si algún cable, sucede mucho que las mascotas tratan o lo muerden o lo desgastan, o ya por el tiempo a veces lo pasamos por lugares en los que pues son de difícil acceso y se van desgastando con el tiempo. Entonces es muy importante cada cierto tiempo verificar el cable y si es necesario cambiarlo porque sucede la intermitencia por el tipo de cable que se maneja. Christopher, hay gente que dice que si la pared de la casa, ¿verdad?, es muy gruesa, cuesta mucho que la señal del internet pase, ¿es cierto? Correcto, esto sucede mucho porque los dispositivos al ser una señal, tiene que ser distribuida y entre más grueso sea la pared, es más difícil. Para eso existen muchas soluciones que nosotros en Intelec tenemos para todos ustedes, que ya son dispositivos que podemos utilizar. Muchos en su tiempo se conocía como el rompeparedes, que utilizaban tecnología 2.4, pero como ha evolucionado todo, ahora tenemos dispositivos como esta maravilla que tenemos por acá, que esos blanquitos. Esos dos blanquitos, exacto, los Velop, son dispositivos que podemos utilizar. Y él lo que hace es un mallado en la casa con una distribución inteligente, detectando esas paredes y distribuyendo de mejor forma el internet en casa. Ahora, uno, ¿verdad? Cuando pone el router en la casa, pues uno lo coloca tal vez cerca de la computadora donde está la conexión. ¿Afecta si está cerca de ventanas, cerca de espejos? Sí, claro. De hecho, bueno, lo que es el router siempre es recomendado ubicarlo lejos de todo este tipo de dispositivos electrónicos, ya que, bueno, ellos utilizan una conexión y esa conexión que utilizan o lo que comparten, en este caso la red, pues se puede saturar y pues lo mejor siempre es mantenerlo lejos de también superficies como espejos, metales, porque eso hace que refleje la señal. Y entonces siempre, digamos, en un lugar que esté completamente alejado de aparatos tecnológicos, o sea, de la computadora o del televisor, por ejemplo, y tampoco que tenga cerca ventanas o espejos. Exactamente. ¿Por qué las ventanas y los espejos? Los espejos hacen que rebote la señal y las ventanas a nivel de distribución va a hacer que entorpezca la distribución en el lugar que tenemos, ¿verdad? Hay muchas tecnologías que se utilizan como el beamforming, que lo que hace muchos de estos dispositivos, como este que ya lo trae, básicamente lo que nos hace es enfocar esa señal que ocupamos en un sitio en específico. Entonces, esa tecnología nos puede ayudar a eliminar un poco este tipo de problemas. ¿Y qué se hace en los casos, por ejemplo, de las casas que tienen grandes ventanales, por ejemplo, para salir al patio? Sí, muchas de las opciones que se pueden ofrecer podrían ser opciones de estas en Mesh, que te van a solucionar todo este tipo de problemas por el tipo de distribución en malla que realizan. En las casas de 2 pisos, el distribuidor de internet o lo que nos da el internet, ¿se pone en la planta baja o en la planta alta? De arriba. Siempre de preferencia en lo que es distribución, hacerlo en la planta de arriba. Y pues si ya tenemos algún problema, una opción es agregar un extender, que normalmente es lo que se busca, o soluciones que nos permitan a futuro, como este que tenemos por acá, que esta Era 6 nos permite agregar a futuro más dispositivos como estos y crear una malla dentro de la casa. Ahora, Christopher, por ejemplo, si se pone el router o el distribuidor de internet en la planta de arriba, ¿le llega bien a los de abajo? No, en este caso, muchas de las situaciones que suceden, como lo que me comentaste de paredes gruesas, pasan que muchas de las estructuras que tenemos en casa y muchos de estos pisos son en hormigón.
Entonces vamos a tener que utilizar siempre tecnologías como lo que son mesh o router ya pues de amplio alcance. Usted es un experto en eso, ¿verdad? Pero uno popularmente dice que uno necesita, digamos, un duplicador. Exacto. ¿Cómo funciona y en qué lugar de la casa lo tengo que poner para que realmente haya una correcta distribución? Correcto. El duplicador es una opción y una solución que tenemos en el caso que tengamos ya un router en casa y no queramos cambiarlo, o por X motivo, pues la inversión tal vez de un router un poco más alto a futuro es un poco más alta en inversión, y lo que buscamos es agregar un extender. Estos extender son recomendados agregarlos que tenga, pues en este caso llegue por lo menos un 30 o un 40% de internet en el lugar. En ese lugar es donde vamos a conectar el extender para amplificar esa señal. Esa señal que llegue a todo lado. Christopher, Exacto. por ejemplo, y me imagino que a muchos en la casa les pasa, la empresa que nos provee el internet es la que nos da el router. Correcto. ¿Cómo hago yo para identificar si ese router está bien para mis necesidades o tiene que ser cambiado? Veamos, estos routers tienen un pequeño problema porque no tenemos acceso a él. Normalmente los proveedores de servicio cierran ese router únicamente para administrarlo ellos. Entonces tenemos muchas de las opciones, como el Quality of Service que se utiliza normalmente para optimizar el tráfico en la red, no está habilitado. Hay muchas opciones que no están habilitadas. Lo mejor siempre es agregar un router que podamos nosotros manipular y configurar por un experto de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una casa donde alguien está viendo tele, otra persona trabajando, otra persona jugando, todos conectados al internet y se necesita que ese internet realmente fluya? Hay dos opciones. Una es la tecnología Quality of Service, que básicamente lo que nos da muchos de estos routers es la optimización de ese tráfico de forma inteligente. Sí tiene ciertos limitantes, que en este caso pues cada uno de ellos nos va a dar ciertas características y ciertas tecnologías que van a favorecer el streaming, por ejemplo, o un software en específico para pues darle mayor prioridad en este caso a esa conexión. Pero la mejor opción siempre va a ser utilizar un switch, en este caso administrable en casa. Ya hay muchos switch que son pequeños administrables en los que podemos administrar y asignar cuánta de ese bandwidth o de esa red nos va a llegar a cada una de las computadoras. Un ejemplo muy claro, estoy trabajando, tengo 400 megas en casa y quiero asignar 100 para mi hijo, 100 para mi esposa, 100 para mí y 100 para mis invitados. Entonces yo con una configuración en un switch administrable con un punto de acceso que yo puedo agregar en casa, que ya son muy accesibles, puedo hacer esa configuración que antes era de empresa, tenerlo y trasladarlo a casa de una forma muy inteligente en la que podemos tener ese internet ya de forma administrada, de la mejor forma administrada. Perfecto, Christopher, muchas gracias, muy amable. Con todo gusto. Pues bien, nosotros vamos